Pido oraciones por mi salud, la pierna que me mejore, por favor. Pídanselo a Dios. Pido ayuda económica, invito a las muchachas a entrar a esta congregación, comuníquense. Hoy les quiero hablar de la inculturación que está muy de moda por todas partes, más aún el sínodo de la Amazonia habló muchísimo de eso, pero hay un peligro muy grande, mis hermanos. Cultura, esa palabra, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su etimología? De culto, ¿sí? De religión. El culto determina la cultura. Los musulmanes tienen un culto a un Dios único, sí, pero no nuestro Dios, porque no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. El Concilio Ecuménico Vaticano II dice que en común con los musulmanes adoramos a un solo Dios, en cuanto que es un único Dios, pero hasta ahí, punto. Más no dice el concilio, ni puede decirlo. La cultura de los hinduistas es politeísta, tiene 30,000 dioses. Y entonces ese culto, paganismo, ¿verdad? Es politeísmo, es idolatría también. Naturalmente influenció su cultura. Y vemos pues esos pueblos, millones y millones de personas, con su determinada cultura hasta el día de hoy. Los aztecas, por hablar de México, tenían un culto, el culto a sus dioses paganos, ídolos, ¿verdad? Llevaba también lo que ningún otro pueblo en el mundo ha tenido, los sacrificios humanos en grande escala, de miles y miles de víctimas, de hombres, de niños, que sacrificaban a sus dioses. Y todavía hace 2 semanas apareció en las noticias que mandan en el celular, ¿verdad? Algo que yo ya les había dicho hace muchísimos años, ¿no? Que el pozole, platillo mexicano, ¿verdad? No es de España, el pozole. El pozole en España no existía porque no había maíz. El pozole es de México. Pero, ¿con qué carne se hacía? Con carne humana y con carne de perro. Los mexicanos tenían un perro, los perros que había aquí se comían, el famoso cholo colocuintle, o como le quieran llamar, ¿verdad? Hay un partido aquí de fútbol de los cholos, es un perro para comerse, ¿verdad? Lo engordaban para comerse. Pero la carne humana, esa era la cultura derivada de un culto. Los griegos, los romanos tenían culto a los dioses. Unos eran las fuerzas naturales, otros eran hombres, lo dice Platón en sus diálogos, lo dice Aristóteles. Hombres con todos sus vicios, adúlteros, de muchos tipos. Baco era un borracho, era un dios. Esos cultos fabricaron la cultura griega, la cultura romana, pagana, con sus bacanales, con sus orgías. Los griegos con su homosexualidad, su pederastia terrible.
¿Cómo se llamaba la pederastia? El vicio griego de hombre con hombre, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos un culto, el culto al único Dios verdadero, creador de cielo y tierra. La religión que Dios reveló a nuestros primeros padres y por una línea que pueden ustedes ver de una manera esquemática en el primer libro de las Crónicas o de los Paralipómenos. Esa cadena llega hasta nuestro Señor Jesucristo, continuando las genealogías del capítulo 1 de San Mateo y del 3 de San Lucas, con el libro 1 de las Crónicas. Ahí se enlaza una cadena de revelación de la única verdadera religión y que Jesucristo vino a perfeccionar y mandó a sus apóstoles a predicarla por todo el mundo. No los mandó a fraternizar con los paganos, no. Los apóstoles predicaron a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y de tal manera les cayó mal ese culto cristiano, esa cultura cristiana, que los mataron cruentamente a todos y cada uno de los apóstoles, también a San Juan. Murió de viejo, pero sufrió el martirio también. Y todos los predicadores cristianos, cuántos y cuántos y cuántos mártires fueron asesinados porque no se acomodaron al culto de los paganos. Lo mismo vale para los musulmanes, para los hinduistas, para los budistas y para la cultura de América. De tal manera hubo una oposición, un choque, un enfrentamiento entre el culto verdadero, el culto cristiano y los cultos paganos que produjo la muerte de los misioneros. Eso no lo olvidemos. Ahora, en esta terrible corrupción de la doctrina cristiana que estamos viviendo, en esta infiltración de errores por todas partes dentro de la Iglesia, se quieren tomar elementos de los cultos paganos, de las religiones paganas. No, padre, no, de la cultura pagana. No se puede separar la cultura del culto, entiéndelo tú, tonto. No se puede separar la cultura del culto. Y en América Latina llevamos 500 años en que la cultura cristiana adaptó las culturas indígenas, las fecundó y las transformó. Y así en México, cuántas cosas tenemos hermosísimas que nos han hecho uno de los países más felices del mundo. Esa simbiosis entre la cultura cristiana y los elementos que fueron rescatados por los misioneros de las culturas paganas. Pero no su culto, no el culto pagano, no la idolatría, no. Y ya está inculturada
¿Cómo se llama la inculturación del culto de la religión verdadera con las cosas buenas de las demás culturas paganas? ¿Cómo se llama? Civilización. Y hay una sola civilización. Y es la civilización del mundo romano, griego y latino, que fue lo mejor del mundo pagano, lo mejor. Y eso se prueba científicamente, mis hermanos. ¿Cómo se prueba? Por sus frutos. Por sus frutos. La filosofía griega del sentido común se volvió filosofía perenne. Son palabras del Concilio Ecuménico Vaticano II, Platón y Aristóteles. Fue lo mejor que pudo producir el mundo pagano antes de Cristo, 300 años antes de Cristo. El derecho romano, que es la base de todos los derechos civilizados, repito, del mundo, fue el fruto de un pueblo, el pueblo romano. Y la Iglesia, con la herencia que tenía del pueblo de Israel, y fecundada por Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, produjo la civilización que ahora está terminando, se está acabando, está desapareciendo. Junto con ella desaparece el culto cristiano. Desaparece la Iglesia. Uno de los síntomas que yo llamaría metástasis, como en el cáncer, es el querer ahora introducir en la Santa Misa elementos del culto pagano. Buscar en los últimos rincones lo que quedó del paganismo y ponerlo en el altar. Y ponerlo a un lado de Jesucristo nuestro Señor. Y hacer otra vez un sincretismo, una revoltura de religiones. Y darle al hombre moderno, en palabras de Monseñor Schneider, un supermercado de religiones por todas partes, para que escoja lo que le guste. Todo eso, mis hermanos, está equivocado, totalmente equivocado, y es una profanación de las cosas de Dios. Háganlo quien lo haga, está mal. Anoche busqué en la Suma Teológica de Santo Tomás, en la Prima Secunde, la primera parte de la segunda parte, la cuestión 92, artículo 4, repito para el que quiera, si me escucha algún cardenal, obispo, arzobispo, sacerdote, que le interese la Iglesia, ¿verdad? Y claro, que pueda leer a Santo Tomás, aunque sea en lengua vulgar. Prima Secunde, cuestión 92,
artículo 4. Habla ahí Santo Tomás de las leyes injustas. Por muchas maneras una ley puede ser injusta, pero dice que no, en ciertos casos, no obliga en conciencia una ley injusta. Cuando sobrepasa sus límites, por ejemplo, y que equivale a una violencia. Y a la violencia, los cristianos debemos huir de la violencia, escapar, lo dice él. Huyan, salgan, váyanse a las montañas. Pero también en la Sagrada Escritura, los Macabeos, esos dos libros que narran la guerra violenta de los judíos por su libertad religiosa, nos enseñan una lección. Es una guerra contra el verdadero culto a Dios, contra la religión única y verdadera que trajo Jesucristo a este mundo. Y en esta plática he dicho ya lo necesario. El que no entendió, no le toca hacer la guerra. El que entendió, prepárese bien, porque es guerra no contra enemigos de carne y hueso, sino contra el demonio, el mundo, la carne, contra las potestades infernales que vagan por todas partes buscando como un león a quien devorar. Entonces, le vamos a resistir, nos dice San Pedro, firmes en la fe. Y San Pablo dirá los componentes de la armadura, la palabra de Dios, el cíngulo de la pureza, de la castidad, la espada. Todo eso, mis hermanos, llega el momento en que hay que bajarlo de las paredes y vestirlo. En los Salmos se habla de Dios nuestro Señor, de Cristo, como de un guerrero, muchas veces, y que sus enemigos huyen delante de Él. Así nosotros, detrás de Jesucristo, nuestro jefe, nuestro capitán, defendamos la Iglesia, mis hermanos, con inteligencia. Ahora quieren acabar con la Iglesia. Sus enemigos externos nunca han podido. Ahora Dios ha dado permiso a que el demonio se meta dentro. Palabras de Pablo VI. El humo de Satanás se ha metido dentro de la Iglesia. Dios le da ese permiso. Pero a nosotros nos exige que perseveremos en la fe. Una fe firme, inconmovible como una roca, por la cual estemos tranquilos y seguros en las cruces, afanes, desengaños de la vida. Una fe de verdaderos soldados, de iglesia militante, sabiendo que ya tenemos la victoria conseguida, que los enemigos de la Iglesia no prevalecerán contra ella, aunque aparentemente ya han vencido, pero no podrán. Al último, la Iglesia resucitará. Vienen a la mente lo que dijo el
Papa Benedicto XVI, cuando era joven profesor, joven sacerdote en Alemania, allá por los años 70 del siglo pasado. La Iglesia Católica va a ser reducida a pequeños grupitos. Lo demás será destruido. Pero de esos pequeños grupitos volverá a renacer. Tal vez ha llegado ese momento, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.